En el histórico espacio de la Alhóndiga, Federico Sorio presenta una muestra de su obra bajo el sugerente título de Ensueños, que resume sus últimas creaciones en escultura, pintura y grabado. El artista es consciente de que crear es el resultado de una interacción entre conocimiento y experimentación. De ahí que, a lo largo de su trayectoria, se mantenga en un proceso de constante evolución, cobrando, sin duda, un papel relevante la idea de que la creación late de la propia materia. En su caso, se inclina por la madera, cuya talla le permite conseguir obras de considerable complejidad y belleza, que se manifiestan en las ricas tonalidades de la veta, en las sinuosas formas concéntricas y en la perfección que adquiere el acabado de las piezas. Al detenernos en sus esculturas de metal, observamos una cierta paradoja. Si bien el proceso de creación es el mismo, puesto que concibe la estructura en madera, el resultado adquiere una nueva personalidad, al metamorfearse la calidez de esta materia en el sólido y frío metal. Este silencia, bajo el hermetismo de la pátina, el valor del detalle y la huella del artista, a la par que proyecta un sentido de finitud. Además, se impone la monocromía en tonos azulados o el negro intenso. Estas obras aportan un carácter novedoso, próximo al minimalismo, pues reduce al límite los elementos que contribuyen a la expresión plástica. No obstante, su proceso de creación fluido, intuitivo y vital le aleja de esa tendencia en cuanto a la rigidez geométrica para acercarse a las corrientes orgánicas. También llama nuestra atención el contraste entre la dureza del metal y la sensibilidad del acabado para comunicarnos la emoción que en el fondo emana de la belleza. En busca de establecer un diálogo constante con la materia, también integra en su obra la pizarra, cuya fragilidad nos habla de caducidad y nos permite acariciar lejanos recuerdos de su función didáctica. Sobre ella, mediante incisiones a modo de grafismos, el artista proyecta un sinfín de vivencias que sintetiza en un enigmático poema visual. En lo referente a la concepción de volúmenes, masa y ritmo, se aleja del concepto clásico en busca de equilibrios imposibles a base de desimetrías y movimientos ondulantes que imprimen un marcado dinamismo. La masa, en general, pierde densidad y deja que el vacío actúe como factor configurador. El sentido espacial se impone mediante la proyección ascendente, cuya ingravidez y desmaterialización dejan al descubierto una marcada espiritualidad, a la vez que lejanos ecos del gótico flamígero, en sus formas llameantes. Estas obras también nos traen a la memoria a Brancusi, en el delicado pulido del metal y la armonía del conjunto, donde se conjugan simplicidad de formas y complejidad de pensamiento. Notas, todas ellas, que cristalizan como el símbolo integral de un concepto de vida, en el que se intuye el ideal de la perfección zen. Estas esculturas, en su mayoría abstractas, los títulos nos revelan una preocupación por el ser humano: torso, ojo en el corazón, sembrador, fémina, donde pone el acento en la maternidad, sirven de ejemplo. La dimensión espiritual la intuimos en la figura de Santa Teresa, la santa, que deja al descubierto su afinidad a las corrientes místicas. No obstante, en esta talla Federico Sorio ha sabido proyectar, mediante poderosos volúmenes, la fuerza y energía que irradia esta mujer protagonista de la historia. En las que denomina alegoría, tal vez pretenda materializar las sensaciones e ilusiones que se fraguan en su mente, y de esta manera conectar con el espectador. Otro de sus títulos, Interacción, evidencia ese todo en el que el artista concibe el universo, mediante un intento de expresar la armonía entre el indescifrable ímpetu de la naturaleza y el velado cauce de los sentimientos. El grabado cobra un importante peso en la trayectoria artística de Federico Sorio, tanto por las infinitas variantes que adopta como por la interrelación con otras manifestaciones plásticas que le facilitan nuevas y múltiples posibilidades de expresión. Ha sabido obrar con las técnicas calcográficas de tal manera que ha superado su inicial carácter imitativo de la pintura o del dibujo, adquiriendo su obra personalidad propia. Y el hecho de dominar todo el proceso de elaboración le permite conjugar la relación entre idea y ejecución,
crear con plena libertad, hacer y deshacer sin límite hasta conseguir la estampa original. Los grabados expuestos en esta sala nos sorprenden por la dimensión del soporte, pero también por la rotundidad de sus figuras. Para materializarlas, Federico Osorio se ha servido de amplias planchas de hierro, cuyas proporciones y fuerza expresiva hacen que tomen protagonismo en sí mismas, llegando a adquirir carácter escultural. En la huella advertimos un desdoblamiento como si el artista, al prescindir del volumen, llevara a cabo una proyección bidimensional de la escultura en lo referente a ritmos, composición y espacio. Las siluetas, de forma esquemática, oscilan entre la figuración y la abstracción. En lo referente al color, al eliminar los matices mediante el uso de tintas planas y monócromas, el ojo las percibe como una sucesión continua de amplios y enérgicos trazos de tipo gestual y caligráfico, que nos sugieren cierta conexión con el expresionismo abstracto, sin olvidar las connotaciones de carácter oriental en el valor o ponderación del vacío. Es en ese vacío en el que parecen levitar las formas, unas cerradas y otras abiertas. En ambas interfiere el papel del soporte, cobrando protagonismo como elemento plástico por su textura blanda y elástica, que permite a las reservas adquirir peso y belleza en la estética de la obra, al tiempo que proyecta un espacio envolvente que adquiere gravedad, magnetismo y presencia. De ahí que podamos hablar, como hemos sugerido en otras obras, de espacialidad vacía.